Es similar a lo que pasa con la unidad de restitución de tierras, que también tiene que ver con las víctimas, pero un núcleo especial, las personas que fueron desalojadas de su tierra y que tienen un mecanismo para solicitarla de nuevo y lograr que se les devuelva judicialmente. Si ustedes reciben, que debieron haberlo recibido, un informe de la unidad de restitución de tierras, que es otra de las institucionalidades que arroja el proceso, también surgido, creo, de la Ley de Justicia y Paz. Bueno, ¿cuánta gente, cuántas solicitudes? ¿Cuál es el porcentaje de solución? Encontrarán que el informe, no recuerdo aquí los datos, indica que los procesos se están demorando años en los jueces de restitución de tierras. Pregunta, ¿por qué se demoran tantos años los jueces de restitución si esta es una parte de la indemnización a las víctimas de la violencia en Colombia? Respuesta, son poquitos. Segundo, los amenazan. Poquitos y los amenazan. Tercero, muchos procesos que no necesitarían de juez, porque no hay opositor, así es el lenguaje de esas normas. Es decir, nadie está peleando esa tierra, está por ahí, la persona que la tenía la solicita porque fue desalojada de ella, pero no hay nadie, entonces él podría volver. Pero entonces la norma hace que tenga que pasar por el proceso judicial y el proceso judicial no falla en años, cuando lo podía hacer administrativamente la unidad de restitución de tierras. Seguimos por ahí, ustedes acaban de plantear, es parte de los acuerdos de paz con la FARC, una jurisdicción especial agraria. Las Cortes no quieren una jurisdicción especial nueva. No la quieren. Claro, bemol, si las Cortes no la quieren y esto está en un acuerdo de paz, ¿qué hacemos? O entrar en un conflicto con el Poder Judicial, creando en el Congreso una jurisdicción especial agraria, o una fórmula que tendría que pasar por la, ¿cómo se llama eso? La civil, la que... Bueno, aquí como son duchos en inventarse siglas, ya mi cerebro ya no da para retenerlas todas, que es la instancia en donde se puede reformular el acuerdo de paz con la FARC, incluida ahí la FARC, que es un tema a discutir. Ese debería ya ser una propuesta concreta, pero que debería, en mi opinión, mirando en concreto la circunstancia, es que el gobierno debe poner un presupuesto más abultado y tiene que haber muchísimos jueces de tierras, que incluyen los jueces de restitución de tierras, muchísimos, más pasos que deberían ser administrativos y no judiciales, para lograr al menos una restitución de tierras para las víctimas, que es lo que tiene que ver con restitución de tierras, y una reforma agraria en Colombia. De esto voy a hablar más adelante. Puntos concretos. Si no hay ese acuerdo, tenemos un problema político, y es que un punto del acuerdo no se puede volver práctico porque hay una oposición del Poder Judicial. Y ese punto es clave de cara a la restitución de tierras para las víctimas y de cara a una reforma agraria real en Colombia. El acuerdo, no hablemos, este es apenas brochazos quiero dar, pero el acuerdo, ¿cuánto vale el acuerdo de paz con la FARC? 150 billones. 150 billones, ahí póngame en ese trompo, a rodar. Ya habíamos hablado de 301, ahora hay 150 más. No hemos discutido mucho cómo se valoró eso, pero digamos, ya hicimos Consejo de Ministros. Bueno, ¿esto cómo es? ¿Cómo es el acuerdo de paz
con la FARC en concreto, porque es muy fácil decir cúmplase el acuerdo. Yo he dicho, ¿se firmó ese acuerdo con la intención de aplicarlo o con la intención de desarmar la FARC? Y punto. Y después a la colombiana refundir todas las cosas. Porque si, como yo no soy de ese estilo, ahí sí fallé porque no aprendí esas maromas. Yo sí quiero aplicar el acuerdo de paz, pero el acuerdo de paz vale 150 billones. Si lo firmó el gobierno de Santos a nombre del Estado, es un acuerdo estatal, no gubernamental, de acuerdo a la doctrina jurídica al respecto. Y la sociedad queda ahí representada por el Estado. Entonces, díganme ustedes de dónde voy a sacar 150 billones. Pues además de reparar a las víctimas de la violencia, varias de las cuales ya son víctimas de las FARC, que están ahí en ese mismo censo. ¿Cómo? Si yo cojo el primer punto, que es el que más he evaluado, y siempre lo pongo porque es la reforma agraria, y no es un asunto de reivindicación de la FARC, es histórica de la FARC, es una reivindicación de la sociedad colombiana que viene de antes de que existiera las FARC, la reforma agraria. Entonces veamos, ¿es imprescindible la reforma agraria para que en Colombia haya paz? Yo creo que en cualquier análisis, por muchas vueltas que uno dé, siempre llega al punto. Se necesita, o si no hay equidad en el mundo rural, pues puede que ya no tengamos columnas de guerrilleros socialistas buscando hacer la reforma agraria a la fuerza, al estilo de Mao Zedong, pero sí tenemos ejércitos muy bien financiados por un narcotráfico, una economía legal que se sustenta en la desigualdad social del campo, porque si no, ¿dónde es que se cultiva la hoja de coca? Los campesinos que están en la selva, la hoja de coca no se siembra en la sabana de Bogotá, se siembra por ser ella una vegetación selvática en las zonas que son o eran de selvas. ¿Y por qué están esos campesinos en las selvas? No fue que primero fue la hoja de coca y los campesinos llegaron. No, primero estaban los campesinos ahí. ¿Por qué estaban los campesinos ahí? En la selva. ¿Por qué los expulsaron? ¿Quiénes? La historia de Colombia lo traza. No hay sino que preguntarle a la gente campesina del Caquetá, ¿su papá de dónde era? Del Tolima, del Huila, del Quindío, de las zonas de violencia de mediados del siglo XX. Y lo sacaron, ¿por qué? Pues para quedarse con las tierras cafeteras. Y entonces, volviendo al tema de la reforma agraria, que es devolver ese ciclo de la historia. ¿Qué dice el punto 1 del acuerdo FARC? Dice 3 millones de hectáreas de cambio de tenencia de la tierra, no confundir con titulación, y 7 millones, creo, 7 millones de hectáreas de titulación. La titulación no cambia la tenencia de la tierra, simplemente formaliza una posesión, sea colectiva, caso de indígenas afros, sea individual. Y entonces lo que busca el primer punto del acuerdo de FARC es formalicen 7 millones de hectáreas, la mayor parte es selva, es decir, es para indígenas. Y cambien la tenencia de la tierra de 3 millones de hectáreas, ahí no es la selva, ahí es la tierra fértil. Tierra fértil desde el punto de vista de la agricultura moderna. Porque alguien me dirá, pues que la selva también es fértil. ¿Cómo se hace? A ver, veamos la historia.
Desde que se habla de reforma agraria en Colombia, ley 200, yo creo que antes había, porque Manuel Murillo Toro en el siglo XIX habló de reforma agraria. Porque el Partido Liberal era consciente, o sectores, de que había una propiedad feudal sobre la tierra en Colombia. Bueno, esa historia, pero al final aparece la legislación, la ley 200 de tierras, López Pumarejo, y de ahí para acá, con violencia de por medio, cualquiera, la que queramos. Y todo ese proceso hasta la fecha, según los cálculos del Ministerio de Agricultura, de décadas, casi completamos un siglo casi, solo ha repartido el Estado colombiano 1.100.000 hectáreas. Y el acuerdo de paz en el punto 1 dice 3 millones. Es decir, y dice unas fechas, dice 12 años creo, 15 años desde que se firmó, ¿cierto? ¿Cuántos años llevamos? Hasta el 2031, 7 cumplidos. 7 cumplidos. O sea, de aquí 2023 al 2031, en el 2031, si queremos cumplir el acuerdo de paz con la FARC, deberíamos entregar 3 millones de hectáreas. Si el Estado colombiano en un siglo no pudo entregar sino 1.100.000, ¿cómo podemos en 15 años entregar 3? Si somos realistas, tendríamos que decir, igual que en el caso de las víctimas, entonces el acuerdo de paz con la FARC no se puede cumplir. Es una mentira. Y ya van dos. Lo que pasa es que esta no es cualquier mentira, ni la de las víctimas es cualquier mentira, ni la del acuerdo de paz es cualquier mentira. Si decimos la una, es una mentira, no va a haber indemnización para las víctimas. Y si decimos la segunda, no se cumple el acuerdo de paz con la FARC. Entonces lo que estamos diciendo es que nosotros somos una sociedad toda absolutamente incapaz de construir la paz. No nos queda sino matarnos los unos a los otros y desintegrarnos como sociedad, porque ¿qué destino tiene una sociedad que se mata a sí misma? Y permanentemente, pues, la evaporación, nos evaporamos. No hay Colombia, no hay sociedad colombiana en el futuro. Luego nosotros estamos metidos en una dinámica que, en mi opinión, debería ser la gran discusión nacional, solo que no aparece en los medios. Está pasando otra cosa en Colombia. A ver, si yo quiero ir a los 3 millones de hectáreas fértiles y no puedo hacerlo a la fuerza, tengo que comprar esa tierra. Sí, sin pensar aún en la clase de institucionalidad que sería capaz de comprar 3 millones de hectáreas, por lo menos en las fechas que se proponen. Se firmó el acuerdo de paz, han pasado 7 años. En noviembre se cumplen 7. La mayor parte de ese acuerdo es Duque. 4 años que pasaron, ¿cierto? ¿Cuántas hectáreas compró Duque para cumplir el primer punto del acuerdo? 17.000 fue la 17.000 hectáreas. 0, eso yo tenía ahí el porcentaje, 0,3% del acuerdo en 4 años del gobierno Duque. 0,3% del total. ¿Qué fue lo que hizo Duque entonces? Hacer trizas el acuerdo de paz, porque además quemó 4 años. Ahora nosotros, estos 4 más lo que queda para el 2031, que es otro gobierno, más o menos, sí, exactamente otro, o sea, este gobierno y el otro gobierno tienen que cumplir el punto 1. En 2 gobiernos tenemos que comprar 3 millones de hectáreas y entregarlas al campesinado. Pero si en un siglo el Estado no hizo sino 1.
¿cómo hacemos? Digo, bueno, no me voy a enredar más, solo quiero mostrarles la dimensión del problema. Yo puedo ir a comprarla, ¿cierto? Como si fuese fácil, pero digamos, intentémoslo. ¿Cuánto vale una hectárea? Fértil. Porque si yo digo, no, la compramos al avalúo catastral, entonces me van a decir en las revistas que ya sabemos, Castro chavista, está expropiando. Entonces, ¿qué? Me toca comprarla a precio comercial. ¿Cuánto vale una hectárea de tierra fértil? Fértil, allá en el río Sinú o en el Magdalena Medio. Pues no hablemos de las que ya están cultivadas, de esas que dejan por ahí para que pase una vaca. 20 millones. 20 millones y eso, bueno, entonces, ¿cuánto vale 3 millones de hectáreas a 20 millones de pesos cada una? 60 billones de pesos. O sea que ahí va contando la cifra que Gloria nos... Ahí va sumando, 60 billones. ¿De dónde saco los 60? Bueno, yo puedo decir, de aquí a, ¿cuánto es? A 31, entonces hagamos una cuenta anual, de aquí al 2031, al 2030, bueno, entre 7, eso me da 8 billones, 9 billones anuales, pero todos los años, y esa cantidad comprando la tierra, no guardándola en un banco, sino tiene que comprar la tierra y la tierra tiene que ser repartida. Y además, no solamente repartida, hay que meterle el crédito, la tecnología, la ayuda del Estado, porque si no la tierra queda pelada. Es una expansión de la producción agraria, eso es un beneficio para el país. Por ahí se podrían hacer unas sumas al revés, digamos, no solo cuánto gastamos, cuánto eso representaría en crecimiento de la riqueza para Colombia. Porque es trabajo, y el trabajo, como ustedes saben, es la única fuente de la riqueza fuera de la naturaleza. Entonces, bueno, 8 billones año. Presupuesto de agricultura es 1.2 o 3, era lo que traían. Habría que ponerlo más o menos a 10 y la mayor parte de eso para comprar tierras, año. El presupuesto del año pasado tiene esa partida. El presupuesto de este año tiene esa partida. El que se acaba de presentar al Congreso de la República, que como se llama anteproyecto, porque las fechas ya son, tiene esa partida. La CIFIN, esta cosa, ¿ha mirado? Consejo Nacional de Paz ha mirado. La prensa ha mirado. A ver si se va a cumplir el proceso de paz, o realmente nos silenciamos de tal manera que lo que estamos diciendo en el fondo, en el silencio, es que no se va a cumplir el acuerdo de paz con la FARC. Ahora, si no se va a cumplir el acuerdo de paz con la FARC, ¿cómo planteamos nosotros nuevos acuerdos? ¿Cómo invitamos a la paz total? Pues lo primero que nos dicen es que no cumplieron con los de ellos que vienen a hablar con nosotros. Vienen a engañarnos, como a Santrich. Entonces, digamos, estas son las vicisitudes. ¿Por qué no está, vamos más en concreto, por qué en el anteproyecto en el Congreso no está la partida para comprar tierras para cumplir el acuerdo de paz de la FARC? Porque el presupuesto lo hacen funcionarios técnicos, muy en la derecha además, que vienen desde bastante tiempo, nosotros no hemos gobernado sino un año, todo lo demás es de ellos, y hacen el presupuesto, si los ministros no se pillan, pues hacen el presupuesto al acomodo de lo que ellos piensan que es el presupuesto y no al acomodo de lo que necesita la sociedad colombiana y el país. Claro, ahí debería haber voces vigilantes, ¿cierto? Pilas, oiga, si lo acaban de presentar al Congreso, ahí está el presupuesto para cumplir el acuerdo de paz con la FARC. Ahí debería haber prensa, en mi opinión, y debería haber discusión pública,
Bueno, pues se lo olvidó, bueno, vamos a rehacerlo, tal. Pero aquí nos vamos dando cuenta que en realidad los caminos inerciales por los que vamos, ni en el caso de la indemnización de víctimas, ni en el caso de la reforma agraria, y si ampliásemos a todos los demás puntos del acuerdo de paz, hecho y ya firmado por el Estado colombiano, no está avanzando. No vamos caminando por la paz, estamos caminando por la violencia. ¿Cuál es el gran debate que se nos está planteando en estos momentos? El que los grupos poderosos económicamente, privilegiados, dueños del dinero público en la política social, no quieren soltar esos privilegios. Entonces no quieren hacer la paz. El tal pacto social hoy no existe. Claro, lo debemos construir porque toca ser tercos, porque si no el otro camino es desaparecer, evaporarnos en medio de la violencia, porque como sociedad colombiana no fuimos capaces. Pues no podemos afirmar eso, tenemos que ser capaces, entonces nos tiene que salir la potencia. Iba a hacer una frase, pero el feminismo me mata. No, tenemos que tener poder, tenemos que ganar como sociedad colombiana las decisiones que nos permitan cumplir estos temas que en mi opinión son mínimos: indemnizar a las víctimas de la violencia, cumplir un acuerdo de paz, pero que para lograrlo implica cambios fundamentales de estructura social, económica, financiera, cambios en el poder real. Este presidente no tiene el poder real. Cuando lo toco, saltan.